y eran heridas que traían el alma. O sea, lo que te repito, a veces tú ves las personas por fuera, pero por dentro están muy lastimadas, están muy heridas. La verdadera felicidad la encuentra cuando eres verdaderamente libre. Es más fácil que una persona recuerde sus eventos tristes que sus eventos alegres. Era difícil para criar a mis hijos, era difícil para relacionarme, para el entorno, lo que vivía, para ver los ejemplos que veía, que ha perdido sus sueños. Hay gente que no tiene sueños, que ha perdido sus sueños, que han perdido la esperanza. Hay personas que viven, están, pero no quieren vivir, no quieren estar. A esa persona de esa prisión de cautividad, porque los fragmentos del alma son tomados y son cautivos en prisiones de dolor, en prisiones de tormento, en prisiones de abandono. La sanidad interior es ir y sacar lo secreto, lo escondido que está allá en el corazón, que no se le cuenta a nadie. Permitir que el Espíritu Santo entre allá y saque. Cuando el Señor me empieza a instruir y me empieza a mostrar los reinos que están dentro de nosotros, quien no ha perdonado no es libre. La persona que no ha perdonado es cautiva del dolor, es cautiva del rencor, es cautiva del odio y pertenece a uno de los reinos que se llama los 29 espíritus de angustia. El Señor me permitía ver cómo se tomaban de las manos y resulta que la oración no puede pasar de ese aro que ellos hagan. Eso es espiritual y eso es real, te lo digo porque yo lo vi, es 100% real. Y hay momentos donde hay niveles espirituales donde tú puedes saber y sentir y discernir que la oración no pasa de ese lugar, no pasa del techo. El Señor me liberta y me sana porque era víctima de la brujería y de la hechicería. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández, oficial edificado. Gracias por estar conectado y si aún no se ha suscrito, le invito a que se suscriba en estos momentos para que sea bendecido y esté al tanto de todos los contenidos que estamos subiendo. En esta ocasión tengo la oportunidad de tener una mujer que está revolucionando las redes sociales con sus experiencias, con sus sueños, interpretación de sueños y cómo Dios lo está usando al junto de Quiñones, ¿verdad? De la interpretación de sueños y de la liberación. Y para mí es un honor tener aquí a la pastora de Quiñones. Dios le bendiga, pastora. Dios te bendiga, buenas tardes para todos. Para mí es un privilegio estar hoy acá compartiendo contigo y compartiendo de la palabra del Señor. Amén. Amén. Pastora, usted viene desde la hermosa nación de Colombia. Y me gustaría pues empezar esta entrevista que nos hable acerca de sus experiencias espirituales, cómo Dios empezó a usarla y esas cosas. Bueno, Dios trató conmigo de una manera especial. Yo fui criada en el Evangelio, conocí a Dios desde que tengo uso de razón. Y bueno, me levanté, recibí al Espíritu Santo cuando era adolescente, pero después me aparté de las cosas de Dios un tiempo. Sí. El Señor después me atrae, pero me atrae de una manera en que totalmente apartada de Dios, a través del dolor y de una enfermedad que tenía. Ahí me reconcilio con Dios y en esa reconciliación con Dios, porque antes había sido cristiana, había sido criada en el Evangelio, había sido bautizada por el Espíritu Santo, ya era profeta, ya había conocido la palabra profética, el don profético se había manifestado en mí. Pero al apartarme y esto, bueno, cuando regreso pensaba que había conocido a Dios, pero no. Realmente, aunque había tenido experiencias con el Espíritu Santo, no había tenido experiencias o verdaderos encuentros con Dios que dijera como que, wow, conocí algo mejor. Después de que el Señor me atrae y paso todo ese tiempo separada y apartada, ya le entrego mi vida por completo a Dios y de verdad me aparto de cosas que a Dios no le agradan y empieza el Señor ya a ministrarme y cambia mi vida por completo. Ahí le empiezo a servir y empieza la manifestación, ya no solo del don profético y de las lenguas que son cambiadas, porque las lenguas van siendo añadidas a medida que tú vas buscando de Dios, hay una transformación en tus lenguas, sino que también ya se manifiesta la liberación y el respaldo de Dios en otras cosas, como la revelación y esas cosas. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron estas cosas
que la llevaron a apartarse del Señor y cuáles fueron esas cosas que entonces que la hicieron volver a los caminos del Señor. Bueno, ¿qué me llevó a apartarme de Dios? Bueno, realmente era muy joven y, y las malas, de pronto, las personas con las que me relacioné, me vinculé con personas que no estaban en el Evangelio. Por el contrario, me terminé apartando de Dios a causa de eso. Y cuando regreso a Dios, pues regreso con aflicción, con enfermedad. Era víctima de la brujería, de la hechicería. Y la enfermedad que yo tenía, yo pensaba que era un castigo de Dios o algo por haberme apartado del Evangelio. Pero cuando regreso a Dios, el Señor me habla a través de una profeta y me dice, esa enfermedad que tú tienes no te la puse yo, es víctima de la brujería, de la hechicería. Cuando el Señor Él me hace 4 promesas y entre esas 4 promesas me dice, te voy a libertar, te voy a sanar, te voy a restaurar, te voy a bendecir. Cuando me hablaba de libertad y sanidad, era que a través de la liberación era que yo iba a recibir la sanidad. Porque hay enfermedades que son producto de brujería, de hechicería, y entonces creemos que no, que esa enfermedad, oh no, es un castigo de Dios, Dios me puso esta enfermedad por castigo. No, es víctima, es producto de una brujería, una hechicería que te hicieron. En mi caso, una de las amigas que tenía, que yo consideraba amigas, fue la que me hizo eso. El Señor me dijo, te voy a mostrar lo que te hicieron, con el fin no de que le hagas reclamo ni de que dañes a esa persona, sino por el contrario, de que sepas que no hay nada oculto que yo no saque a la luz. Sí. Y porque aún vas a instruir a esa persona, me dijo el Señor. Y es algo muy difícil, porque si hay algo que le cuesta al ser humano es perdonar. Y ver que alguien intentó pues prácticamente asesinarte para, para llevar como lo que tenía o lo que programaba, lo que el enemigo maquina, porque un brujo no tiene compasión ni misericordia de nadie, ni de su mamá, ni de sus hijos. Entrega a sus hijos, entrega a sus nietos, entrega todo. Y al ver y conocer que era real lo que el Señor me hablaba, el Señor me liberta. Más o menos duré como 1 año y algo en la iglesia. Y el Señor en ese tiempo viene un día y me liberta, me muestra cómo fue lo que me hicieron, de qué manera pasó. Cuando soy libre, a través de esa liberación, yo recibo la sanidad. Soy libre, soy sana. Y entonces, ¿qué pasa? Le digo al Señor, no, yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero ayudar a otros a que sean libres. Quiero ayudar a otros a que conozcan la sanidad a través de la liberación. Y sí, en el ministerio, en lo que me he desempeñado por la misericordia de Dios, ha sido eso, ha sido la liberación, la sanidad y la sanidad del alma, la sanidad interior, no solamente la física, porque hay enfermedades más profundas, hay heridas muy profundas que son las del alma. Entonces a veces tú ves a la gente por fuera contenta, ves a pastores, ves a ministros, ves a líderes y tú los ves como tranquilos, ministrando, liderando, pastoreando, pero realmente su alma está llena de heridas, su alma está llena de dolor, fragmentos de su alma están cautivos, están prisioneros, Sí. ¿sí? Y ni ellos mismos saben, o muchas veces sí lo saben, y puede estar la iglesia de 1000 personas, de 2000 personas, y llegar a tu cuarto y encerrarte y que un recuerdo del pasado, de la infancia, te duela, llores, que no haya esa libertad que necesitas, que no tengas ese descanso, por más de que hablas de Dios, por más de que hablas de Jesús, por más de que predicas a Cristo allá en la plataforma, pero cuando no eres libre del alma, esa cautividad se manifiesta allí en tu soledad y allí en la oscuridad. ¿Qué, qué tan difícil fue perdonar esa persona? No, yo creo que no solamente era esa persona, yo creo que habían personas que me habían causado más daño en mi infancia. O sea, yo cuando estaba niña fui víctima de mucho maltrato y de abuso. Y eran heridas que traían el alma, o sea, lo que te repito, a veces tú ves las personas por fuera, pero por dentro están muy lastimadas, están muy heridas, y eso se vio reflejado en mi familia, se vio reflejado en muchos aspectos de mi vida en los que no podía evolucionar. Era
como ser ese pajarito que está cautivo, que tiene sus alas amarraditas, que no puede volar, ser esa mariposa que tiene una ala rota, que no puede tampoco avanzar, y por muchas cualidades que tengas y muchas cosas bonitas que tengas, cuando no eres libre, cuando tu alma todavía está cautiva, es muy difícil avanzar, no eres feliz. La verdadera felicidad la encuentra cuando eres verdaderamente libre, y solo esa libertad la conoces a través de la sanidad que hace el Espíritu Santo, no solo en tu cuerpo, sino en tu alma. Hablaste hace un momento de que hay enfermedades más profundas en el alma que la enfermedad física del cuerpo. Así es. Me gustaría que nos hable acerca de esas experiencias que has tenido en la sanidad interna de las personas. De las personas, ok. Te hablaba de personas, hablemos de personas, de líderes, por ejemplo, de pastores, de incluso de psicólogos. Yo he tenido la oportunidad, el Señor me ha permitido, porque es un tema que se enfrenta con la psicología, Sí. precisamente de lo que estoy hablando, Sí. y ministrarle sanidad interior a un psicólogo, a una psicóloga, ¿sí? Y que precisamente se habla pues de este tema, el tema de la conciencia, el tema del alma, el tema del pasado, del vacío, de los vacíos. Es más fácil que una persona recuerde sus eventos tristes que sus eventos alegres. Los eventos que marcan la vida del ser humano más profundos son los tristes, los que causan dolor, los que han dejado una huella de dolor, son los que más resaltas. Es más, casi siempre cuando tú hablas con alguien y preguntas o abundas en un tema sobre alguna persona, alguna familia, en un caso laboral o social, casi siempre la persona te va a hablar y tú ves que resalta como los errores o las cosas que marcan, pero no positivas, sino negativas, ¿sí? Y es por eso, porque siempre la persona tiende a resaltar más lo negativo, lo triste, que lo alegre, lo positivo. Ese cambio también viene cuando conoces a Cristo, cuando Dios entra o cuando empiezas a trabajar en tu interior. No hablemos solamente de las personas que son creyentes, hay personas que trabajan en su interior y no son creyentes, se han tomado el trabajo y la tarea de decir, necesito superar esta herida, necesito superar este evento de dolor que me marca, que me acecha ese dolor continuamente con los recuerdos tristes o los eventos tristes. Yo recuerdo que antes de tener esa reconciliación y esa nueva vida en Cristo, recuerdo que yo trabajaba en ese tema interior y yo decía, no, tengo que olvidar los recuerdos feos de mi vida, de mi infancia, aquello que me marcó con mucho dolor. Y era complicado, era difícil. Era difícil para criar a mis hijos, era difícil para relacionarme, para el entorno, lo que vivía, para ver los ejemplos que veía en otras personas, en otros hogares, en otras familias, y decir como que, wow, esa persona pasó o pasa algo que yo viví. Ahora en este momento y en este tiempo que trabajo para Dios, que el Señor ha hecho ese proceso tan maravilloso y tan lindo que ningún ser humano podría haber hecho dentro de mí como lo hizo Dios, digo como que wow, cuando encuentro una persona víctima del abuso, cuando encuentro una persona víctima del maltrato, cuando encuentro una persona tan herida, tan lastimada, prácticamente yo considero que hay amputaciones del alma, por así decirlo, gente que ha perdido las ganas de vivir, que ha perdido sus sueños, hay gente que no tiene sueños, que ha perdido sus sueños, que han perdido la esperanza, hay personas que viven, están, pero no quieren vivir, no quieren estar, nada les motiva, tú les preguntas, ¿algo te importa? No, no me importa nada. ¿Quieres a alguien? No quiero a nadie. ¿Amas a alguien? No amo a nadie. No me interesa nada. Tiene su alma totalmente dormida, anestesiada por el dolor, por la humillación, por todo lo que ha vivido, lo que ha pasado. Fue tan fuerte que dejó esta alma totalmente anestesiada. Entonces, cuando te encuentras con esos casos así tan difíciles, entras y tienes que entrar, y es ahí donde necesitamos al Espíritu Santo. Oye, porque no existe bálsamo más precioso que el amor del Espíritu Santo cuando viene a restaurar un alma.
Es su amor el que viene, el que restaura, el que saca a esa persona de esa prisión de cautividad, porque los fragmentos del alma son tomados y son cautivos. Cautivos en prisiones de dolor, en prisiones de tormento, en prisiones de abandono. El salmista David nombra algunas y les llama como tierra del olvido, pozos, pozo de desesperación, de angustia, lugares de cautiverio donde el alma está cautiva. Y cuando te encuentras con estos casos y hablas, realmente es lo que ves, realmente ves a alguien que dice, no, me siento abandonado. Te encuentras con una mujer de 70 años, de 80 años, que recuerda su momento de abuso a los 8 años, a los 10 años, y llora como una niña desesperada. Y decir que pasó toda su vida cargando con este dolor, con esta herida en el alma que la quebraba, que quebrantaba su vida, fue quebrantada, fue dañada a los 8 años, pero tiene 70, tiene 80 años y nunca fue curada, nunca fue sanada, hasta cuando vienes y le presentas al Espíritu Santo, le presentas a Dios y la oportunidad de que conozca su amor y a través de su amor sea restaurada y sea sanada. Y puedas lograr tener una conversación y puedas ver ese cambio en su rostro, ver ese cambio en su actitud, ese cambio en la manera en ver y expresar ya el amor de Dios en ella, y no solo en ella, sino ya en su generación, y decir, vea, mis hijos, mis nietos fueron víctimas también porque desconocíamos de que Dios podía sanar el alma, Sí. de que el Espíritu Santo podía venir, vendar las heridas y sanarlas por completo. Sé que en estos temas de sanidad interior. Como mujer, me imagino que muchas mujeres te abordan el tema y buscando ayuda. Así es. En tu caso, ¿cuál ha sido la persona, la sanidad interior más difícil que te ha tocado? Bueno, fue el caso bueno, han habido muchas, pero algo que me marcó, yo vengo de Colombia, tú sabes que en Colombia ha vivido prácticamente una guerra que está ahí continua, y es el tema de los grupos al margen de la ley y esto. Yo tuve la oportunidad de orar por una persona o de conocer una persona que había había pertenecido a un grupo armado, Sí. y esa persona no podía tener hijos. Le habían practicado 7 abortos en ese grupo y ella no podía tener hijos. Le habían hecho algo para que no tuviera más hijos. Cuando la conozco y tengo la oportunidad de hablar con ella, el Señor empieza a trabajar en ella y había sido víctima pues del abuso desde muy niña, porque ese grupo se la había llevado y ella había sido abusada por muchas personas. Había demasiado dolor, demasiado resentimiento, abuso de su propio padre que la había entregado, y es muy difícil cuando alguien está en las condiciones que te digo. Y ahora súmale que trabajaba en un grupo así donde eso, matar o morir, ¿sí? Sí. Es muy difícil, muy complicado. Y vienes a presentarle a un Dios que ama, a un Dios que restaura, y te dice, pero ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando sucedió aquello? ¿Dónde estaba Dios cuando viví esto? ¿Dónde? ¿De cuál Dios me hablas? ¿Sí? Que era el caso de ella. El Señor viene y empieza a trabajar y a restaurar y termina dándole un bebé a la que no podía parir, a la que ya era imposible que pariera. O sea, Dios le hace un milagro creativo, le muestra su amor, le sana y le restaura, pero es sentarte tú con la víctima y llorar. Yo soy el tipo de persona que me escriben y yo empiezo a leer la historia y es tantas las historias de abuso, tanto maltrato, tanto daño, que a veces incluso las comparto con
con Camilo y le digo, y a él se queda consternado, me dice, wow, qué historia tan tremenda. Yo lloro porque es sentir el dolor del otro. O sea, trabajar en eso tampoco es fácil, es sentir, es palpar ese dolor sin ni siquiera tocarlo. Es estar detrás de una pantalla de un celular contestándole a alguien que está por allá en Inglaterra, en Suiza, y querer tú estar allá y abrazarle y decirle, ven, ven, yo quiero abrazarte, yo quiero levantarte, yo quiero sanarte, yo quiero ayudarte. Y sentarte a llorar y decirle, Espíritu Santo, ve y ayuda, ve y sana, ve y restaura y ver que Él lo hace, porque Él lo hace. Pero esta condición no solo de esta joven, de muchas historias durísimas, tristes, que si yo te contara, no sé, te impresionaría y marcaría también, porque diría como que, wow, es increíble ver tantas cosas, tener que lidiar con casos, porque en este trabajo del pastoreo llegan muchos casos, situaciones en las que tú dices, por Dios, yo quisiera hacer algo, pero no se puede, ¿sí? Llegar a alguien a obligarte a orar por alguien que abusó de niñas de 3 meses, o sea, unas cosas ilógicas, y tener tú que predicar ese amor de ese Cristo a alguien que llega en una condición de esas. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo sano? ¿Cómo lo restaura? Cristo lo hace. Sí. Cristo sana, Cristo restaura, Él lo hace. Llegar con un pastor que reconoce abusar de su propio hijo, pero no poderlo gritar, porque fue víctima de abuso, porque esto, porque lo otro. O sea, ver casos de casos, niñas, hijas de pastores, abusadas por otros pastores que hospedaron en su casa. Y nunca contarlo, nunca decírselo a sus papás, nunca contárselo a la iglesia, porque está mal decirlo a la iglesia, porque está mal hacer quedar mal en la iglesia, en la congregación, contar algo así. Y entonces los mismos papás decir, no, no puede contar eso, porque se va a ir la gente de la iglesia, se van a ir los hermanitos. O sea, este es un tema demasiado, demasiado profundo. La sanidad interior es ir y sacar lo secreto, lo escondido que está allá en el corazón, que no se le cuenta a nadie. Permitir que el Espíritu Santo entre allá y saque, porque es necesario que eso salga para que tú seas libre. Sí. Cuando cuentas tu problema, cuando cuentas tu dificultad, cuando cuentas tu dolor, cuando cuentas tu trauma, ahí empiezas a ser libre. Ahora, si lo cuentas para Dios, si lo cuentas delante de Dios, si recibes ese tema de la liberación, Camilo ministra liberación, nosotros ministramos liberación, pero el tema de la sanidad interior, yo le digo a la gente, la liberación de la sanidad interior es algo muy profundo, es algo de más tiempo y muy profundo. Yo le hago un montón de preguntas a alguien antes de ministrar la liberación de sanidad interior. ¿Por qué razón? Porque es necesario tocar esas fibras profundas del alma para que la persona pueda ser verdaderamente libre. Sí. Hace un momento, detrás de cámara, estuvimos hablando y me comentabas que dentro de nosotros existen reinos. Me gustaría que nos hable acerca de estos misterios que muchas veces desconocemos. Ok. El Señor a mí me instruía, porque a mí el que me instruyó fue el mismo Señor, a través de todo lo que tenía que ver y tenía que me encontraba y lidiaba con lo que me rodeaba en la comunidad, en las iglesias y en los lugares donde iba. Cuando el Señor me empieza a instruir y me empieza a mostrar los reinos que están dentro de nosotros, entonces yo siempre les explico, el alma es como un mapa, como decir un país. En Colombia decimos departamentos, aquí se le dice provincias, ¿sí? O sea, que es una provincia como un departamento en Colombia, que es como una ciudad, un lugar grande que puede tener varias ciudades, ¿cierto? Sí. ¿Es así o no? Sí. Sí, ok, o varios municipios. Y nosotros llamamos veredas, ustedes llamarían batéis, ¿sí? Todo eso compone una provincia, ¿cierto? Sí. Así es el alma de nosotros, es como un universo lleno de muchos lugares por dentro. Y cada uno de nosotros, y cada lugar o cada, por así decir, departamento o provincia tiene muchos más por dentro. Así se constituyen los reinos dentro de nosotros.
Entonces, cuando el Señor me instruía y me llevaba, me mostraba que el Señor me hablaba, por ejemplo, cuando empecé a trabajar y el Señor me instruía en las enfermedades mentales y me decía como, venía, por ejemplo, esa semana, venía y me instruía y me decía, bueno, la epilepsia, cómo se enfrenta a la epilepsia, cómo se enfrenta a la esquizofrenia, y empezó a hablarme de enfermedades mentales que tenían, que son muy fuertes. Pero ¿cómo se hace, Señor? ¿Cómo se libera esto? Él venía y me instruía a mí, es decir, esta semana yo tenía un sueño donde me explicaban todo, cómo era que se libertaba la persona. Y a la siguiente semana a mí me llegaba una persona con ese diagnóstico y en esa condición. Y era él el que me iba instruyendo, me decía, mira, hay que hacer esto, hay que romper, tienes que romper el acta que fue decretada acá en la tierra, rompe el acta, el diagnóstico médico que te traigan, el original, tómalo y rómpelo, quebrántalo en la presencia de lo que está dominando a esa persona, porque vas a tener el control, lo que declaras en la tierra es hecho en el cielo. Y tenía que romper el acta y hacer un decreto sobre esa persona y empezar a trabajar con lo que él me explicaba y me decía. Tenía que hacer una imposición de manos en los días que él me decía y hacer un ayuno, porque hay que ayunar por esas personas. No es más decir voy a liberar, voy a ejecutar comandos. No, el Espíritu Santo nos instruye. Él es, yo pienso que el ayudador, lo mejor que Dios nos dio para ayudarnos fue el Espíritu Santo. Y él me instruía y me decía, mira, hay que hacer esto, hay que hacer un ayuno. Y lo curioso era que, por ejemplo, yo entraba en un ayuno por una persona, es decir, el Señor me decía, el ayuno por esa persona es de tanto tiempo, es de 7 días, por así decir. Era un ayuno total, sin agua y sin comida durante 7 días. Y cuando yo entraba en ese ayuno, yo veía que lo que operaba en esa persona, el demonio que operaba en él, que ya no era un demonio, sino era un reino completo. Entonces venía y ponía a esa persona en la misma condición, en ayuno, sin agua y sin comida. Y la familia iba y le ofrecía comida y prácticamente era obligarlo a tomar agua y comida. Y él no comía porque había una lucha ahí en el mundo espiritual de lo que operaba en él y lo que estaba haciendo Dios conmigo para poderle libertar. Entonces era como que, venga, va a pasar esto y esto durante tantos días, no se puede romper. Entonces ahí el Señor me fue instruyendo a través de ayunos y de oración en liberaciones que yo desconocía y que nunca recibí de pronto instrucción de alguien, porque habían otras liberaciones en las que el pastor a ti te instruye y te ayuda, de pronto personas que tienen ya experiencia en liberación y que desconocía, pero en liberaciones ya más profundas como esta y en los estados del alma y en los reinos donde estaba cautiva allí la mente, entonces ya era el mismo el Señor el que me llevaba y me instruía cómo libertar a este tipo de personas. Y hay por ejemplo ciertas enfermedades donde hay que hacer ayunos rigurosos por estas personas para poderles libertar, ¿sí? Pero también se necesita el apoyo de la familia o, por ejemplo, hay enfermedades que tienen que ver con con los mismos padres, que no es solamente ayunar por la persona, sino que hay que entrar en ayunos rigurosos con sus papás para que esa persona sea libre. Wow. Entonces, ¿cuál ha sido esa experiencia? Porque siempre lo que trabaja en liberación y lo que estamos aquí en los caminos, siempre tenemos una experiencia como que nos marca. ¿Cuál ha sido esa experiencia espiritual que te ha marcado profundamente? Hubo algo curioso, la primera vez que yo ministré liberación fue de la siguiente manera. Recuerdo que yo me congregaba en mi iglesia y ya veíamos pines de liberación, como con mi pastora y esto. Y recuerdo que ella nos decía lo siguiente, mira, ustedes quieren ministrar liberación y que Dios los respalde, tienen que ayunar. Sí. Tienen que ayunar todas las semanas, saquen como mínimo 2 días para el ayuno, para en el momento en que se tengan que enfrentar con algún caso, algún endemoniado o algo, tengan cómo responder. Tienen que orar todos los días, lean la palabra y mínimo 2 veces a la semana ayunen. Yo recuerdo que pasó una semana, bueno, yo estaba juiciosita, ¿no? Ayunando y orando. Pero llegó unos días en que no había liberación, no había nada. Y yo dije como que, ay, bueno, yo esa semana oré, pero no ayuné. A la siguiente semana
Lo mismo, no había ayunado y había bajado ya un poco la oración. Fui al servicio normal. ¿Qué pasó en ese servicio? Se levanta una mujer así como del piso, como que se levantó así como estilo El Exorcista en un servicio de alabanza. Ella se levantó así como un poco y empezaron a pasar las personas, porque cuando yo inicié que regreso a Cristo y que el Señor me sana y me restaura y eso, yo empiezo a congregarme en una iglesia donde las mujeres no predicaban, solo los hombres predicaban. La mujer casi no le era ni permitido limpiar pues el púlpito donde estaban los hombres predicando, sino que en ese lugar eran solo los hombres los que predicaban. Las mujeres ayudaban, profetizaban, oraban por endemoniados y eso, pero no podían predicar, porque Pablo había dicho o dijo que la mujer se calle en la congregación. Entonces ahí la mujer no predicaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llego a un servicio normal, recuerdo que esa mujer empezó a gritar y pasaban los hombres que eran como los más preparados, el grupito que había como selecto para las liberaciones, y me acuerdo que pasaban allá a orar por ella y la mujer empezaba a gritar y a sacarle todos sus pecados. Decía, no, usted no me puede reprender, usted no manda ni en su casa, ¿qué me va a mandar a mí? Usted es un satánico, usted hace esto. Y empezó a sacarle como los pecados que cada uno tenía cuando pasaban. Y yo estaba así como de lejitos y yo decía, ay, Dios mío, ayúdalos, respáldalos. Pero o sea, yo no estaba metida para nada en esa liberación. Y yo decía, ay, Dios mío, yo esta semana no ayuné, yo esta semana no he orado casi. O sea, yo tenía como ese miedo y ese temor. Porque acuérdate que la pastora nos decía como que si usted no está ayunado esos 2 días o usted le ha bajado la oración, esto, cuidado porque ese demonio le puede pegar, ese demonio se le puede alborotar. Y sí ha pasado eso. Entonces, cuando yo estoy así como de lejitos y llega la persona que estaba pues liderando la liberación y pasó mucha gente y eso y no era libre, entonces esa persona me mira y me dice, usted, venga, y yo, y me dice así, yo, ay, no, Dios mío, ¿qué me van a poner a hacer? O sea, ya llena de temor y de miedo y recordando el tema de que no había ayunado y de que, no, pues que no había ayunado esa semana. Y cuando me llama y me dice, usted habla en lengua, ¿cierto? Yo, sí, señor. Me dijo, vaya, traiga el aceite. Bueno, me fui a traer el aceite, pero las rodillas yo creo que aplaudían así del miedo, o sea, como que una con la otra, como que yo, y yo, ay, yo me acuerdo que yo temblaba, yo llevé el aceite, pero mis manos temblaban del miedo que tenía y de ver esa endemoniada como estaba así como de súper alborotada y como gritaba a los demás y les decía cosas y los insultaba y no dejaba que se acercara a ninguno. Cuando llego con el aceite, le digo, aquí está el aceite. Me dice, échese aceite en las manos. Y yo, ok, va a colocarle las manos a ella donde yo le diga. Yo, ok, o sea, donde él me indicara. Entonces él me coloca a ponerle las manos en el vientre. Cuando yo le impongo las manos, el Espíritu Santo me ministra y me dice que ella no puede ser libre porque había que ministrarle el corazón, al corazón de ella. Entonces yo le digo a él, hay que ministrarle el corazón porque ella tiene mucho rencor, mucho odio. Entonces él me dice, hágalo. El Espíritu Santo empieza a ministrarle a ella. ¿De qué manera ministra el Espíritu Santo al corazón? Le toca a ella su punto más sensible, que son sus hijos. Y le dice como que, ¿tú quieres que tus hijos pasen por lo que tú pasas? Vivan lo que tú has vivido. Ella empieza a llorar y dice no. Dice, bueno, entonces hay que perdonar, porque mientras no perdones va a haber ahí un derecho legal y lo que está ahí se va a pasar. Y empieza el Espíritu Santo a ministrar y a trabajar en ella. Ella decide perdonar y después de que ella hace esa oración de perdón, ya, eso llegaron y se expulsó al demonio y se fue. Ella lloraba y estaba muy agradecida, pero llevaban más de 2 horas peleando con ese demonio. ¿Pero qué necesitaba ella? Una sanidad, pero no física, ¿cierto? Necesitaba conocer el perdón. ¿Y cómo se conoce el perdón? A través del amor. Entonces, Dios viene, la ministra,
Pero lo que tú dices, me marcó, a mí me marcó. Sí. Y ahí fue donde empecé a interesarme más y a ver cómo trabajaba. La liberación no la hacíamos nosotros, ni el ayuno, sino la hacía era el Espíritu Santo. Él es el que hace la liberación. Él es el que ministra. Cuando la liberación es Él el que dirige la liberación, Él nos va a guiar por el camino que es para que la persona sea verdaderamente libre. ¿Sí? Eso por un lado. Liberaciones impresionantes, así un hombre que era víctima de la fue víctima de la brujería, pero él mismo participó y hizo un pacto en uno de esos grupos. Él participó y hizo un pacto, y para ser libre, a él se le ministra una liberación con 13 pastores al mismo tiempo, Wow. todos ministrando la liberación. La liberación de este hombre: le salen gusanos por la nariz, por los oídos, por la boca, gusanos como esos que salen en la basura, esos blancos. A él le salían gusanos por los orificios de su cuerpo. Fue impresionante, pero era que la persona había participado en pactos y en sacrificios. Entonces ya es algo demasiado fuerte lo que estaba ahí, lo que estaba operando. Y tenía ya problemas, ahí ya no era solo una influencia, sino era una posesión completa lo que tenía. Entonces ya ese tipo de liberaciones son mucho más fuertes y profundas al mismo tiempo. Sí. Entonces, hay personas que no han sido libres porque no han perdonado. Claro, al no perdonar, quien no ha perdonado no es libre, no es libre. La persona que no ha perdonado es cautiva del dolor, es cautiva del rencor, es cautiva del odio y pertenece a uno de los reinos que se llama los 29 espíritus de angustia. Pero estos 29 espíritus de angustia no quiere decir que el reino solo tenga 29 espíritus. No, es que ese es su nombre. El nombre de ese reino se llama 29 espíritus de angustia, pero cada uno de ellos con su nombre tiene hijos. Dios. Y son los estados del alma. Por ejemplo, ahí estamos hablando de tristeza, de dolor, de angustia, desesperación, tormento, temor, miedo, persecución, delirio, depresión. Todos ellos entran en eso. Y Me, cada uno tiene sus hijos. me gustaría que nos hable un poco acerca de los nombres de estos reinos y cómo operan y cómo confrontarlo para ser libre de ellos. A ver, por ejemplo, la casa de estupor, que trabaja en todo lo que tiene que ver con la mente, con los espíritus antagónicos. ¿Quiénes son los espíritus antagónicos? Aquellos que tienen esa influencia sobre tus pensamientos. ¿De qué manera influyen los antagónicos en los pensamientos? Ellos influyen de la siguiente forma. Ellos son lo que nosotros, o lo que el apóstol Pablo denomina como dardos de fuego. Entonces son esos pensamientos que son enviados hacia ti. La persona está en la iglesia, por ejemplo, está al servicio, todos están ahí adorando y cantando, pero la persona no está en el servicio. Su cuerpo está en el servicio, pero su mente está en la casa, está en el trabajo, está en el hogar, está con el esposo, está en otro lugar. No sé si le ha pasado o ha visto eso. Incluso cuando los enemigos de Dios vienen a la iglesia para influenciar o entorpecer, por ejemplo, los servicios o la obra sobrenatural que va a hacer el Señor ese día, o la manifestación de gloria de Dios en el servicio, lo que estos enemigos van y sueltan o llevan y arrojan en la iglesia es esto. Son los espíritus antagónicos que causan influencia sobre el creyente, producen sueño en la iglesia, que no duermes en todo el día, estás súper activo, pero llegas a la iglesia y te da sueño. Llegas a la iglesia y te da pereza, llegas a la iglesia y te duele cantar, los brazos te duelen, hay desánimo, ¿sí? Esos son antagónicos, pertenecen y son de la misma casa de estupor, pero la influencia de ellos es esa, es en la iglesia. Ellos generan como una neblina en la misma iglesia para que no se conecte y no haya la gloria de Dios. Yo tuve una experiencia sobrenatural que el Señor me permitió ver
en ese tema, en el tema de cómo influían y cómo y el Señor me permitía ver cómo se tomaban de las manos, como esos acróbatas que hacen figuras en el aire, y ellos así hacen unos círculos, unos aros, y resulta que la oración no puede pasar de ese aro que ellos hagan. Eso es espiritual y eso es real, te lo digo porque yo lo vi, es 100% real. Y entonces la oración, y hay momentos donde hay niveles espirituales donde tú puedes saber y sentir y discernir que la oración no pasa de ese lugar, no pasa del techo. Ahí donde tienes que quebrantar los techos de bronce y todo lo que el enemigo está haciendo para que tu oración no llegue al lugar que tiene que llegar. Incluso yo he vivido eso en liberaciones, donde hay liberaciones donde hay que abrir un túnel directo al tercer cielo para poder llegar y que la persona sea verdaderamente libre. Fue mi experiencia en una niña que sufría de epilepsia y prácticamente la niña se muere en la liberación y resucita, pero era que había una oposición terrible para que esa niña fuera libre ese día. Le dio esa convulsión, porque le da una convulsión, la mamá llega así en medio de la iglesia y me tira a la niña cuando ya estamos saliendo, ya se ha acabado el servicio, estamos saliendo y llega y me bota la niña así como en el aire y me dice ayúdeme, ayúdeme, pero desesperada, llorando, gritando. La niña en su convulsión se muerde la lengua y trata como de moler la lengua con sus mismos dientes. Al ver esto, ella viendo a su hija sangrando y así, pues es peor la situación. Empezamos a ministrarle liberación en ese momento. Y hay un momento donde no se puede. Era ese bloqueo espiritual por esa vida. El abuelo de la niña era un brujo en oficio en ese momento. Y la mamá también había tenido prácticas de brujería, de hechicería. Entonces habían muchos derechos legales ya por generación en esa familia. La niña prácticamente se muere, yo la veo súper morada, sin signos vitales, pero sabíamos que Dios estaba ahí y la liberación era de Él, no de nosotros. Se abre ese túnel directo al tercer cielo y vienen los ángeles que vienen a apoyarnos a nosotros y viene el Señor y hace una sanidad extraordinaria en esa niña, extraordinaria, la sanidad que el Señor hace y la liberación, porque fue libre para ser sana. Repito, fue libre para ser sana. ¿Cómo así? Hay enfermedades que necesitan liberación o que son causa de atadura, son atadura para que aflige el cuerpo, que aflige el alma, claro que sí. Y esa fue una de esas. Ella fue libre para ser sana. Se recibe liberación y la persona queda sana. Fue mi caso. El Señor me liberta y me sana porque era víctima de la brujería y de la hechicería. Wow. Entonces, ¿cómo las personas pueden ser libres de estas enviaciones de brujería? A través de la liberación. Ellas son libres y son sanas. ¿Cómo pueden ser libres? Recibiendo la liberación. Por eso es importante que nos examinemos. A veces decimos, estamos enfermos y tenemos esto. La influencia de la brujería y la hechicería sobre las enfermedades del cuerpo son notables, son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? A la persona recibir liberación, ella queda sana. ¿Por qué? Porque era víctima de esto, de la brujería, de la hechicería. Hay sintomatologías en ella, personas que no duermen bien, personas que tienen desespero, picor, no sé, picazón en el cuerpo. Hay algunos órganos del cuerpo que se duermen, pero por lo general son personas que sufren de insomnio, se despiertan a determinadas horas de la madrugada y ya no pueden volver a conciliar el sueño. Hay mucha sintomatología para identificar que eres víctima de la brujería o de la hechicería. Sí, wow. Esto está poderoso. Los pastores tienen que irse, van lejos. Yo quiero que ahí en los comentarios usted ponga, si usted quiere que volvamos a tratar este tema que está poderoso, pastora. ¿Cómo las personas pueden seguirla en sus diferentes redes sociales? Entonces,
Pastora Quiñones por YouTube, estoy como Pastora Quiñones. Por Instagram también estoy como Pastora Quiñones. Por TikTok también estoy como Pastora Quiñones. Y mi esposo está como Camilo Quiñones. Amén. Entonces ahí nos pueden seguir a los dos. Y los sábados tenemos oración de liberación y sanidad interior a las 10 de la noche, hora República Dominicana, por el canal de Camilo Quiñones. Amén. Amén. Así que usted que está ahí, gracias por el tiempo que usted nos brindó. Queremos bendecir a cada uno de los que están conectados. Comparte el contenido. No se quede, dele like, comparta y comente. Si usted quiere una segunda parte. Y que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.